Hola chicos y chicas de tercer año. Bueno, vamos a continuar con los receptores. Nosotros ya vimos fotorreceptores, mecanorreceptores. Vamos a ver estos con algunos ejemplitos. Bien, los termorreceptores, como su nombre lo indica, van a detectar estímulos térmicos y sus variaciones. El gran órgano que nosotros tenemos para detectarlo sería los receptores de la piel. La piel es un órgano que presenta muchas células que son especializadas para recibir el calor, el frío, ¿sí? Y el tibio, por ejemplo. También a la piel habíamos visto como un mecanorreceptor, porque sus células también pueden recibir cambios en la presión, por ejemplo, presión, tacto en la piel. Hay otro ejemplo que ya vimos, que es la foseta loreal, que sería esta parte en los reptiles, y que son capaces de detectar la temperatura que emiten los individuos o posibles presas de este reptil, la foseta loreal transforma esa imagen, digamos, corporal en una imagen infrarroja. Entonces sabe cómo es la presa, cuál es el tamaño, dónde está. Nosotros vimos a la foseta loreal como un fotorreceptor, justamente por este tipo de visión infrarroja. Bueno, vamos a los quimiorreceptores, que también, como su nombre lo indica, van a ser capaces de detectar sustancias químicas. Nosotros tenemos dos grandes sentidos, el sentido del gusto y el sentido del olfato, que están relacionadas. Por ejemplo, en el sentido del gusto tenemos los quimiorreceptores, son las papilas gustativas que están ubicadas en la lengua, ¿sí? Estas papilas gustativas se van a activar cuando reciben moléculas o sustancias químicas húmedas y muy pequeñas. Para esto, el alimento debe ser primero, digamos, masticado, ¿sí? Para desmenuzar un poco, y tiene que ser humedecido por la saliva. Entonces, recién ahí las papilas pueden, como receptores, van a recibir algún gusto, y van a recibir, son capaces de determinar el sabor amargo, el sabor dulce, el delicioso, uno que se llama delicioso, que es para las comidas, el ácido, el salado, por ejemplo, y las variaciones entre ellos, ¿no? Bueno, y tenemos también el sentido del olfato. En el sentido del olfato tenemos las fosas nasales, la cavidad nasal, y en esta parte vamos a tener los receptores específicos para las sustancias químicas que van a estar, en este caso, en el aire, ¿sí? Bien, estos serían los ejemplos de quimiorreceptores. En los otros, muchos animales tienen estos dos sentidos, pero también en los invertebrados, en los insectos, son capaces de detectar moléculas químicas que están en el aire o en el suelo, gracias a, por ejemplo, las patas o los pelos que hay en las patas o en el cuerpo, que nosotros ya lo vimos como mecanorreceptores también. Bien, vamos a los electroreceptores. Estos son capaces de detectar las pequeñísimas descargas eléctricas que ocurren todo el tiempo gracias al movimiento de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros nos movemos y todo el tiempo estamos produciendo electricidad, ¿sí? Pero no somos capaces de detectar la electricidad que produce el otro, ¿sí? Sin embargo, estos animales, como por ejemplo la raya o el tiburón, tienen lo que se llaman ampollas de Lorenzini, que estarían acá, por ejemplo. Esta sería una y esta es otra. Y acá también estaría una y por acá estaría la otra. Estas ampollas de Lorenzini detectan entonces la electricidad que emiten el movimiento de otro ser. Entonces, de esa manera saben que existe otro ser cerca o lejos, ¿sí? Son electroreceptores muy específicos. Bien, vamos con los magnetorreceptores. Los magnetorreceptores son pequeños cristales, ¿sí?
magnéticos, están formados por alguna molécula, como por ejemplo magnetita o hierro, y están en las diferentes células, eh, y lo que hacen es detectar el magnetismo terrestre para la orientación. Y esto se da, por ejemplo, en las aves que migran, esas aves que vuelan muchísimos kilómetros y no se equivocan para qué lugar ir. Lo mismo, por ejemplo, las tortugas, también hay algunas bacterias que lo tienen. Eh, o las tortugas, por ejemplo, cuando nacen, saben hacia dónde dirigirse, o sea, saben dónde está el mar. Eso es por los cristales magnéticos que van a reconocer y orientarlos. Bien, y después tenemos a los propioreceptores. Los propioreceptores son, habíamos dicho eh, que son los encargados de reconocer digamos, la posición del cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, si uno está parado, uno está acostado, uno está sentado, entonces los propios receptores, que en este caso, en nuestro ejemplo, y bueno, muchos invertebrados se llama otolito, ¿sí? Que está en el oído medio, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos un oído externo y un oído interno. En esta parte del oído interno, justamente esto sería lo mismo más grande, ¿no? En esta parte del oído interno existen unas células llamadas, eh, imagínense que son como bolitas, y que lo que hacen es, cada vez que el cuerpo se mueve, también los otolitos se mueven. Entonces generan información al sistema nervioso para que indica, que les hace trazar imaginariamente otro eje. Por ejemplo, si nosotros estamos parados, tenemos un eje desde el centro de la cabeza hasta abajo, pero si estamos sentados, nuestro eje va a cambiar, por ejemplo. Entonces, una es que estos otolitos, o si estamos acostados también, el eje va a cambiar. Entonces, una vez que estos otolitos reconocen la posición del cuerpo, emiten información al sistema nervioso. El sistema nervioso emite una respuesta, o dejarlo así o moverlo, por ejemplo, para que no se caiga. Entonces, estos otolitos se van moviendo con el movimiento del cuerpo. Son los propios receptores que reconocen la posición, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos con los receptores. Hasta la próxima, chicos.